Bien, muy buenos días. Quiero agradecer a todos ustedes, a los distinguidos invitados, a los amigos, a los panelistas, la concurrencia a este maratón de foros que vamos a hacer el día de hoy. Con Augusto Álvarez Rodríguez conversábamos en octubre del año pasado sobre cómo contribuir un poco más al debate y al empoderamiento de los ciudadanos en estas elecciones. Concluimos que una de las formas mejores era organizar este tipo de foros. Buscamos en el camino al Jurado Nacional de Elecciones, desde luego, quienes inmediatamente colaboraron con, digamos, la idea porque se encontraba dentro del marco de su campaña de voto informado. El PNUD, Idea Internacional, también se sumaron gustosos, veeduría como transparencia, transparencia, se sumó también como una veeduría. Y finalmente logramos el auspicio de Telefónica, la Pontificia Universidad Católica del Perú y Casa Andina, sin quienes no hubiera sido posible hacer este foro. A todos ellos quiero expresarles mi especial reconocimiento y mi agradecimiento porque han hecho posible que este evento se inicie el día de hoy. Básicamente nos refuerza la tesis de la última encuesta de GFK, el hecho de que el 68% de los ciudadanos no está informado de lo que son los planes de gobierno. Para eso tenemos hoy día a los distinguidos representantes de los partidos políticos, quienes nos explicarán en la dinámica establecida su propuesta. No me queda nada más que agradecer a todos ustedes y a los ciudadanos, despedirme con la frase que es casi el leitmotiv de nuestra campaña, que es piensa, luego vota. Muchas gracias. Buenos días, unas muy breves palabras para expresarles el entusiasmo y las ganas con la que empezamos este foro. Fue una idea que con Chicho comenzamos a conversar como en noviembre, octubre pasado, y que ahora con gran satisfacción vemos que se puede concretar en un conjunto de foros técnicos y solo queda agradecerles la participación de quienes han hecho posible que esto se haga realidad y también de los partidos políticos que han acogido con entusiasmo la posibilidad de debatir asuntos técnicos, el de educación, empezando el día de hoy, y los 7 foros que van a seguir, porque es la mejor manera para que contribuir a este esfuerzo en el cual estamos, que no es otro que buscar que el ciudadano cuente con las herramientas para tomar una decisión desde su punto de vista correcta, que cuente con toda la información, porque de esa manera va a poder ser un ciudadano más libre, un mejor ciudadano. Así que muchísimas gracias y que en verdad empiece el show, que es lo que ustedes quieren escuchar, las propuestas en educación. Muchas gracias. Llegó el representante del Partido Humanista, ¿se encuentra? El señor Pedro Falcón. Bien, empezamos. ¿Sí? Bien. Gracias por estar aquí, buenos días. Como se ha dicho, esta es una secuencia de 3 foros temáticos sobre educación en esta primera jornada. Luego tendremos en los sucesivos miércoles otros 7 temas, ¿no? Y nos alegra empezar con la educación, porque como nunca, este es uno de los temas más tocados, más abordados en los últimos años. Tenemos que señalarles que todos los grupos políticos, todos, reitero, todos, han sido invitados, de modo que hemos podido construir una organización, ¿no?, que nos permite organizarnos durante toda una mañana. En este primer bloque estarán presentes Daniel Mora, de Todos por el Perú, Martín Vizcarra,
Peruanos por el Cambio, Durga Ramírez, del Partido Orden, Pedro Falcón, del Partido Humanista, Teresa Tobar, del Frente Amplio, y Ángel Meneses, de Progresando Perú. La idea es que este bloque, a su vez, se divida en 3 etapas. Una primera intervención de cada uno de los señores citados, que constará de 5 minutos, controlados con el tiempo que tienen enfrente. Luego vendrán los especialistas, que tendrán un tiempo de 4 minutos cada uno. Una segunda ronda, donde cada uno de los especialistas de los partidos podrá hablar por espacio de 3 minutos. Y luego los especialistas podrán hacerlo también por 3 minutos. Y una última ronda muy breve de los especialistas, no de 1 minuto. De modo que los especialistas de los partidos no hablarán primero 5, después 3 y después 1 minuto. Los especialistas que nos acompañan esta mañana son Ricardo Cuenca, psicólogo social, doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid, es director general, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y es profesor principal del Departamento de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro del Consejo Nacional de Educación. Y Fabiola León Velarde, ella es doctora en Ciencias por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no?, con una vasta producción científica sobre el tema, es miembro del Consejo Directivo de la Academia Latinoamericana y es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias. En este momento, desde el año 2008, es rectora de la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, sin más, empezamos con las exposiciones. Cedo la palabra por 5 minutos al señor Daniel Mora, de Todos por el Perú. Señores, buenos días. Voy a iniciar esta exposición simplemente dando un marco general de lo que pensamos hacer en Todos por el Perú. En primer lugar, el pilar fundamental del plan de gobierno de Todos por el Perú es la revolución educativa. Y dentro de la revolución educativa, nosotros pensamos que el rol fundamental que debe tener la educación y la salud desde el vientre de la madre de los 0 a 7 años. Es lo fundamental que vamos a aplicar en cuanto a la educación inicial, primeramente, a la salud en segundo lugar, y vamos a potenciar la educación inicial. Los mejores profesores deben estar en la educación inicial, donde debemos nosotros generar una alta autoestima, un gran trato y tratar de tener una nueva generación. Creemos que en nuestro gobierno lo que vamos a priorizar es el talento humano. Acá hay un cambio sustancial en esto que se está diciendo. El talento humano, que es la base fundamental para el desarrollo del país. Creemos que el país, en una situación como la que vivimos, pensando solamente en las industrias extractivas, que es importante, pero no es importante para desarrollar. Y si queremos desarrollar, realmente debemos desarrollar el recurso humano. Y en este tema juega el rol fundamental la educación. La educación es el mejor programa social. Es decir, no hay ningún otro programa social que tenga mayor impacto en el desarrollo del país que la educación. Y esto incluye todo el sistema educativo nacional. Desde la educación inicial, primaria, secundaria, toda la educación básica regular, la educación superior, que ahora nosotros también la vamos a llamar educación superior solamente y no dividirla en educación superior universitaria y no universitaria. Todo es educación superior. Reforzaremos la ley de reforma magisterial que se ha dado en este gobierno, la perfeccionaremos, igualmente la ley universitaria, está la ley de institutos y escuelas superiores que se encuentra en este momento para debate en el Pleno, que considera, por ejemplo, los institutos técnicos y las escuelas de educación superior que van a tener el mismo nivel que una universidad. Igualmente, tenemos el tema de acreditación de la calidad universitaria de la educación superior, que es un tema que también debe ser tratado y ojalá podamos concluirlo en el Congreso, cuando comience el Congreso en marzo. Igualmente, un tema importante por tratar será la educación rural,
Creo que la educación rural se ha tratado como si fuera una educación uniforme en todo el país, como si fuera una educación que se da en las costas y la educación rural en las sierras es totalmente diferente. Vamos a crear y potenciar los tambos que ha hecho este gobierno, pero vamos a masificar los tambos. Es decir, la educación que se da en la parte rural, con los profesores del día miércoles, ahora los profesores del día jueves, que se dan 2 días de educación nada más, o que el niño tiene que caminar 4 o 5 horas para llegar a la escuela, creemos que debe darse una solución definitiva. Para esto, crear escuelas en las cuales los alumnos estén internados una semana por lo menos, donde en ese lugar esté también concentrado todas las facilidades que se debe tener en salud y otras áreas más. Los profesores también deben vivir en esos tambos con sus familias. Creo que esta es una manera importante de comenzar a ver el tema rural. Igual esto le llamamos nosotros el Centro de Desarrollo Rural, que serán convertidos estos tambos. Igualmente, reforzaremos el rol de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Se creará también una entidad, o creo que la misma SUNEDU asumirá la supervisión de la calidad en los institutos, en las escuelas superiores de educación superior. Igualmente, se creará una institución dentro del Ministerio de Educación para ver el tema de calidad de los institutos técnicos. Los institutos técnicos han cambiado de institutos tecnológicos a institutos técnicos. Y se crean las escuelas superiores tecnológicas que se encargarán más de la investigación aplicada. Igualmente, reforzaremos el observatorio laboral para ver qué universidades son las que, o qué profesionales de qué universidades son más demandados por la cuestión laboral. Igualmente, tal como dice la ley, también comenzaremos a exigir la cuestión del ranking de universidades. Yo creo que el tiempo es sumamente corto para poder dar una visión global de todo esto, pero Gracias. creo que hasta ahí nos quedamos. Gracias. Cedo la palabra por 5 minutos al señor Martín Vizcarra de Peruanos por el Cambio. Muy buenos días. Realmente hablar de educación y tratar de resumir en 5 minutos toda una propuesta de plan de gobierno es casi imposible. Sin embargo, haremos el esfuerzo para hablar sobre lo más importante, ¿no? Primero, es necesario desglosar un plan de gobierno en ejes temáticos, ¿no? Porque cuando se habla del plan de gobierno es muy general. Y felicitamos a la República Latina por precisamente comenzar esta discusión temática con el sector más importante, educación. Y quizás la propuesta de Peruanos por el Cambio, a diferencia de las otras propuestas de los partidos políticos a los cuales respetamos y reconocemos, es que es una propuesta específica, con objetivos y con metas, ¿no? Porque hemos escuchado en todas las campañas electorales que se habla siempre de educación y se dice que es el sector más importante. Y estamos cansados de escuchar de que candidatos dicen que las sociedades que han desarrollado en el mundo es porque han dado énfasis a la educación. Pero cuando asumen el poder, realmente relegan este sector a una segunda o tercera prioridad y por eso tenemos los resultados de la educación actual en el Perú. Educación de mala calidad, principalmente la educación pública. ¿Se puede revertir esa situación? Perfectamente, ¿no? Y hay casos y ejemplos que podemos demostrar. Yo soy candidato a la primera vicepresidencia por Peruanos por el Cambio, pero además yo he sido, hasta hace poco más de un año, presidente regional de Moquegua, una región que apostó por la educación y que tiene resultados concretos que podemos mostrar y que podemos extrapolar a nivel de todo el país. En consecuencia, no es teoría. Nosotros queremos simplemente hacer una réplica de lo que en la práctica ha dado buenos resultados. Y no se tiene que hacer medidas extraordinarias, solamente se tiene que poner voluntad y liderazgo para mejorar la educación del país. Tenemos que trabajar en muchos aspectos. Para mejorar la educación tenemos que pensar en la salud. No puede haber una buena educación con niños desnutridos o con niños anémicos, como prácticamente el 50% de la población estudiantil se encuentra actualmente. Entonces se tiene que atacar la salud, se tiene que ver cómo mejoramos también la alimentación, tenemos
para eso generar más trabajo para las familias, para que la familia, el núcleo, pueda alimentar bien a sus hijos. Tenemos que mejorar las vías de comunicación en zonas rurales, donde niños tienen que caminar 1 hora, 2 horas para llegar a su centro de estudios. Eso tiene que cambiar. Por eso la educación es un sector que engloba a todos los demás. Si queremos mejorar educación, tenemos que mejorar en todo lo que directamente tiene relación. Pero específicamente en el sector de educación, tenemos que tratar de poner todo el esfuerzo en 5 aspectos. 1, aprendizajes. 2, en la docencia. 3, la infraestructura educativa. 4, y no menos importante, la gestión y calidad. Y por último, la investigación e innovación. Es decir, tenemos que simultáneamente trabajar en todos esos aspectos. Y eso está dejado de lado. Por eso necesitamos presupuesto. Todo esfuerzo de mejora en la educación va a ser solamente retórica si no le asignamos más presupuesto. Actualmente el sector de educación tiene un presupuesto que no llega ni siquiera al 4%, cuando estándares internacionales dicen que debería estar por lo menos en 6%. ¿Podemos aumentar la educación, el porcentaje de presupuesto? Claro que sí, pero tiene que haber voluntad política que tenemos en Peruanos por el Cambio. Nosotros pensamos que en 4 años podemos llegar al ideal del 6% de presupuesto, porcentaje del PBI, al sector de educación, aumentando 0.5 por año. Si hacemos ello, que no es cosa fácil, pero hay decisión y voluntad política para hacerlo, vamos a lograr las metas que nos hemos propuesto. Actualmente, solamente el 43% de niños evaluados en todo el Perú pueden y saben comprensión lectora. La meta es que al término de nuestro mandato lleguemos por lo menos al 67%, que 2 de cada 3 niños comprendan lo que leen, y no que ahora, como actualmente, que es menos de la mitad. Y en lógico-matemática también tenemos una meta, de que actualmente solo 1 de cada 4 niños sabe de lógico-matemática. Eso es inaceptable. Nosotros, en una gestión honesta y responsable, dedicada a la educación, vamos a lograr que por lo menos la mitad de todos los niños tengan los conceptos lógico-matemática. Con ello, en las evaluaciones PISA, pasaremos del puesto 65 que estamos actualmente al puesto 40, que es la meta que nos hemos propuesto. Es decir, metas concretas. En infraestructura, la inversión es importante. No puede ser que actualmente el 30% no tenga agua de las escuelas y el 40% de energía eléctrica. Eso va a cambiar, pero es todo un programa de infraestructura. Esos son los temas generales y las metas que nos hemos propuesto para el sector de educación. Gracias. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Durga Ramírez por el Partido Orden por 5 minutos. Bueno, muy buenos días, señores. Yo voy a ir directamente a explicar lo que el Partido Orden propone como lo que va a ser la educación en el Perú. Nosotros partimos que la educación también un motor, ¿no?, del talento humano, y eso hay que socializarlo, y eso solo se hace a través del aprendizaje, ¿no? Otro importante concepto que nosotros manejamos es que ubicamos la sociedad. ¿Cómo está la sociedad? La sociedad siempre busca bienestar y equidad. Entonces, ese bienestar y equidad solo se va a lograr a través de la educación. Y la educación se tiene que basar necesariamente en la investigación y en la innovación. Si nosotros tenemos una educación basada en investigación e innovación, haremos ciencia y tecnología y tendremos realmente eruditos en el conocimiento y en el saber hacer. La educación para nosotros es sabemos todos que es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral, afectiva de las personas de acuerdo con la cultura, la ética, las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen y al adelanto de la ciencia y la tecnología. Esto trae consigo tener en cuenta primordialmente la salud y la seguridad. La salud va a permitir, ¿no?, y requiere además al educando en buenas condiciones físicas, psicológicas y medioambientales. Además, en la seguridad, no a la droga, no a actos criminales, sí a la cultura de paz. Y entonces tendremos peruanos competentes, eficientes y eficaces, para lo cual necesitamos tener 3 niveles en la formación, lo que vamos a ver nosotros en la educación. El nivel básico, la instrucción y la investigación. En el nivel básico vemos nosotros, ese es el nivel pequeño, que tiene que ir de 0 hasta los 5 años más o menos, ¿no? Entonces es lo que nosotros vemos que hay bastante problema, una desorganización familiar, por decir, no hay esa conexión entre padre e hijo, porque el primero que enseña en la educación son los padres. Entonces hay que fomentar la cultura
figura de los padres. Hay que hacer la educación para padres, para que cumplan su rol como tal. Entonces nosotros, ¿cómo vemos este nivel inicial? Vemos que con expectativas de inclusión social. Hay alto riesgo que están desconectados de la familia y de la sociedad. Entonces, además, ¿qué hay que hacer? Conectar padres, hijos a la sociedad y que tendremos un hombre positivo, porque es lo que se trata de hacer. En el nivel de instrucción, nosotros vemos que hay solo teoría referencial, nada saben hacer. ¿Y cuál es el riesgo? Que no saben hacer nada. ¿Qué hay que hacer? Enseñarles a manejar instrumentos y tendremos un hombre instruido. En el nivel de investigación, que solo se debe dar a nivel de las universidades y de hecho en los otros campos también, pero acá nosotros definimos a la universidad donde se forman los profesionales, donde están las maestrías o los doctorados. ¿Cómo está esto? Están al margen de las necesidades que tiene la sociedad y el mercado laboral. Con riesgo de perder empleo, no emplearse, no resolver problemas de la sociedad en equidad y en justicia, con programas de investigación sin resolver. Profesionales especializados, lo que nosotros buscamos es que haya profesionales especializados y científicos, y para lo cual tienen que manejar siempre, ¿no?, la teoría, la realidad, y utilizando instrumentos importantes que muchas veces no se les enseña. Nosotros queremos esa persona que estudie para hacer, y si sabe hacer, sabrá hacer, y si no, es bien difícil que logremos eso. Entonces, nosotros necesitamos, para lo cual hemos dicho que los primeros vamos a hacer 3 años, vamos a hacer en los centros donde van a estar los padres, con los docentes, con gente especializada, porque hay que sembrar esa semillita, hay que comenzar a cultivar a esos niños para que proceda a las otras etapas que la instrucción. Acá es donde estamos, donde tenemos realmente alto riesgo, porque desgraciadamente los niños están solos, le compran qué sé yo, ¿no?, la tecnología en punta y saben manejar todo, pero no nada de lo que significa realmente lo que van a hacer en el futuro. Entonces, hemos dicho que la instrucción va a ser primaria, tenemos en la instrucción la primaria 5 años, secundaria 5 años, técnico 3 años. En la especialidad, que es la investigación, vamos a formar profesionales con 5 años, con un título profesional en investigación, maestrías, no puede ser una maestría de todo y nada, porque tiene que ser pues un señor maestro en algo. Y también tenemos que ver el doctorado es el epistemólogo, que sabe construir teoría y sabe generar métodos. No saben hacer eso. Entonces, ¿cómo va a dar la propuesta a lo que necesitamos? Por eso necesitamos que la sociedad requiere realmente de gente comprometida que estudie. Y eso es lo que tenemos que preparar, porque todo lo que se hace en nuestra sociedad, pues necesitamos en eso. Entonces, para lo cual tenemos 3 ejes fundamentales. Ver el problema de la docencia, muchas gracias, la inversión pública y la infraestructura. Muchísimas gracias. Gracias. Cedo la palabra al señor Pedro Falcón del Partido Humanista por 5 minutos. Muy buenos días. Con la disculpa del caso por la demora, toda vez que Lima siempre para los provincianos es un poquito complicado por cuestión de tráfico. Pero a manera de pensar en voz alta, el diario La República tiene diarios regionales. En los otros ejes temáticos podrían hacerlo en La República para que nos visite. ¿Y cuál sería el criterio? Si, por ejemplo, educación, si una de las regiones que mucho ha crecido en educación es verdad, la región de Moquegua, ponerlo a esa región que sea un centro para ese eje temático, de tal manera que sientan pues eso un reconocimiento, porque lo que nos está faltando en nuestra sociedad es el reconocimiento. Solamente reconocemos a las personas o a las instituciones cuando dejan de existir, y eso parte del trabajo humanista del partido al cual represento el día de hoy. En 3 ejes fundamentales: infraestructura, revaloración docente y calidad educativa. Los antecedentes es público conocido. Quien les habla es director actual del Bicentenario Colegio San Luis Gonzaga de Ica, exdirector regional de igual manera, y quiero plantear en esta oportunidad, agradeciendo a la República de Frecuencia Latina de darnos estos espacios, porque así nomás no se dan. Es un reconocimiento público a ese esfuerzo. En infraestructura, tenemos una oficina de PRODIEC del Ministerio de Educación que abarca al promedio de 62.000 instituciones educativas y está centralizada aquí en Ica. De tal manera, en Ica tenemos el fenómeno del niño. Para hacer una verificación van funcionarios desde Ica, desde Lima. Y en todas las direcciones regionales sectoriales, en este caso de educación, existen oficinas de infraestructura que solamente está integrado por un ingeniero o 2 personas máximo.
si todo esto de acá se le atribuyen las facultades y se implementa con el personal, ustedes se imaginan, esas oficinas serían oficinas formuladoras y ya tendrían los proyectos establecidos para que el PRONIEC, en mérito de ese centralismo, los pueda ejecutar. La delegación descompartida, ¿esto qué implica? Hay normas que dicen que el Ministerio de Educación está en delegaciones compartidas, funciones compartidas con los gobiernos regionales. Cuando uno solicita las construcciones de nuevos ambientes, ¿qué nos dicen en el PRONIEC? ¿Qué nos dice el Ministerio? Vaya usted primero, empiece por su dirección regional, continúe con su GEL, continúe con el gobierno regional. De tal manera, pero cuando hay eventos de nombramiento, de normas, directamente los realiza el Ministerio. En lo que respecta a la revaloración docente, tenemos una ley de reforma magisterial, la 29444, con su reglamento de decreto 04, que acá nos hablan lo que necesitan los maestros necesitamos gestos de la autoridad que llegue, y por eso el Partido Humanista se compromete a esos gestos. Por ejemplo, la ley de reforma magisterial muy bien dada, pero ¿qué pasa? No empodera a los directores. Empodera a los directores porque en el artículo 88 de este decreto supremo 004 establece que a los directores le dan facultades para emitir actos resolutivos, pero para investigaciones y sanciones, de 30 días y hasta amonestación y 30 días. Pero sin embargo, en la normatividad para concursos de nombramiento de docentes, contratación de docentes administrativos auxiliares, ¿qué le dice? La resolución de los directores no tiene valor. De tal manera estamos haciendo una cultura sancionadora. Si hay directores que en estos concursos cometen errores, por eso las oficinas de normas y métodos del Ministerio de Educación es el llamado a ponerle pesos específicos a estas resoluciones. Esta misma norma, la 29444, que establece una serie de cese a los 65 años, etcétera, etcétera, pero se da cumplimiento de esa parte. Falta esos gestos. Esa norma también establece el pago por reconocimiento de maestrías y doctorados de los docentes. Y sin embargo, hasta la fecha, esté establecido en la norma que será emitido por un decreto supremo del Ministerio de Economía, que hasta la fecha cuántos años ha pasado de la aplicación de este decreto, de esta ley de reforma, y solamente se está aplicando partes de ella que perjudican o en todo caso sancionan a los docentes. De tal manera, entonces acá tenemos que ver, entonces pagarle, que el Ministerio de Economía haga el desembolso correspondiente, asigne el monto de estas asignaciones, valga la redundancia. Y en todo caso, por ejemplo, otro de los gestos que se necesita, todos los funcionarios públicos, sabemos, sin ir muy allá de los congresistas, y a congresistas que nos acompañan, y policías, militares, ganan montos por asignación, por instalación y desinstalación. Todos los que son maestros acá, que conocen cuando un maestro se nombra, normalmente no se nombra en su tierra, se nombra en cabezadas, en sitios lejanos, y de tal manera que les parece que a estos maestros, cuando retornen a su tierra en reasignación, puedan ser ellos también pasibles de ser, dentro de la consideración del cargo, gracias, darle un monto de asignación. Muchas gracias. Cedo la palabra a la señora Teresa Tobar por 5 minutos. Buenos días. El Frente Amplio quiere vincular dos palabras fundamentales, educación y justicia. Porque en nuestro país tenemos que reconocer que la educación pública ha sido abandonada largamente en los últimos años. Así como ahora exigimos que muchos candidatos reconozcan que han habido delitos de corrupción, bueno, quienes estamos en educación debemos reconocer que en general se ha abandonado la educación pública. Nuestra propuesta tiene muchos aspectos, pero en esta ocasión vamos a exponer 3 ideas centrales para lograr esto, porque lograr que la educación se vincule con justicia es la única manera de lograr que la educación sea luego motor de un desarrollo. De otra manera no va a ser posible. Y esto significa, obviamente, 3 cosas. En primer lugar, buenas escuelas y buenas escuelas públicas. En segundo lugar, maestros respetados y bien remunerados y profesionalizados. Y en tercer lugar, que la educación superior no sea más, nunca más, una estafa. Vamos a desarrollar en la medida de lo posible, hasta nos dan los 5 minutos, estas 3 ideas. La primera es el fortalecimiento de la educación pública, ¿no?, abandonada durante tantos años. El Frente Amplio garantizará que 7 millones de niños tengan escuelas y colegios públicos de alta calidad. No solo unos cuantos, sino los 7 millones de niños que son aquellos que no pueden acceder a colegios como Newton, Pestalozzi, etcétera, de alta calidad privada, ¿no? Y esto significa dibujar esta escuela. ¿Cómo va a ser esta escuela? Una escuela con locales apropiados,
con servicios de agua y desagüe, con internet, con más horas de clase, pero también con alimentación, incluyendo desayuno y almuerzo, con nutrición, con cuadernos de trabajo, con respeto de los niños y niñas, con pedagogías activas, es decir, con lo más alto. Escuelas de alta calidad, como las tuvimos de alguna manera en algún grado en el siglo pasado y que ahora podemos volver a tenerlas. Y sobre todo escuelas con buenos maestros. En segundo lugar, buenas escuelas significa gratuidad real, porque ahorita no existe gratuidad real. Para los sectores populares tienen que pagar una escuela de tipo Chifa al Paso de 100 soles o, digamos, aportar con cuotas de padre de familia, etcétera. Necesitamos escuelas gratuitas realmente, de calidad y gratuitas, y el Frente Amplio va a garantizar que los 3 millones de familias que más o menos pertenecen a los grandes sectores mayoritarios tengan acceso a estos colegios públicos y los prefieran a los privados, ¿no? Y sin poder pagar un colegio privado de alta calidad, tengan en la oferta pública una oferta real. Para esto obviamente se requieren recursos, porque ustedes dirán de dónde sacan esto, ¿no? ¿Cómo lo hacen, no? Obviamente nosotros nos planteamos la meta del 6%, pero para lograrla en 3 años. Estamos acá a la gana, si es en 4 o es en 3, pero en fin, la idea es acelerar el logro de esta meta del 6% del PBI, ¿no? Y también incrementar en consecuencia el gasto por alumno en educación, que en el Perú estamos a la tercera parte de países vecinos como Colombia, Uruguay, Argentina o Chile. Pero además necesitamos que los avances que se hagan en esta educación pública, en estas escuelas públicas así dibujadas, sean objeto de rendición de cuentas por parte del Estado. O sea, se tiene que garantizar las condiciones básicas de licenciamiento por parte del Estado y el Estado tiene que rendir cuentas. No podemos evaluar solo la educación superior y no dar cuenta de qué está pasando con la educación básica. Y por supuesto cerrar las brechas comenzando con la brecha rural urbana, ¿no? Con maestros, y cerrar la brecha con maestros, con las escuelas rurales implica escuelas bilingües, escuelas con maestros bilingües capacitados, escuelas con vías de comunicación, etcétera, que ya han sido planteados por algunos de los aquí presentes. La segunda medida concreta son buenos maestros, y buenos maestros significa maestros respetados y bien remunerados. El Frente Amplio garantizará que 350.000 maestros de los colegios y escuelas públicas tengan mejor remuneración porque partirán de un piso salarial que será el doble, se duplicará. Un maestro que empieza su carrera ganará 2.600 soles. Vamos a coger el toro por las astas y a colocar a los maestros en la primera fila del cambio educativo, no en la última, no como insumo. No como alguien a la cual se persigue para que tenga desempeño, sino al cual alguien se motiva para que tenga un alto desempeño, comenzando por dignificarlos. Pero además, estos maestros no solo tendrán un buen celo, sino que tendrán plazas orgánicas, serán nombrados. El Frente Amplio quiere eliminar progresivamente esta mala política de los maestros contratados. En tercer lugar, el Frente Amplio quiere garantizar una formación de excelencia en institutos y facultades de educación que forman a docentes de alta calidad, para que los docentes tampoco sean estafados al momento de pagar un instituto de tercera y luego le dan un título de evaluado. Bueno, gracias. Esos títulos de evaluado. Gracias. Gracias a la representante del Frente Amplio. Le cedo la palabra al señor Ángel Meneses del partido Progresando Perú. Bien. Progresando Perú ha elaborado, ha pensado el tema de la educación. Con el mejor ejemplo que tenemos es el doctor Miguel Hilario. Un hombre que sale desde una comunidad nativa abandonada, desarticulada de la gran centralización y que ha entendido los pasos para desarrollarse y entender de manera integral. Por eso es que nosotros centramos nuestra propuesta considerando como base, insumo esencial, el acuerdo nacional, donde se establecen políticas, bases iniciales sobre las cuales hay que construir un enfoque articulado, multidimensional, en el cual la educación tiene que estar enlazada con salud preventiva y con nutrición. Porque vano es los esfuerzos que podamos hacer para alcanzar grandes resultados que tengan impactos en el IDH, en la prueba PISA o cualquier indicador que nos pongamos, si no nos preocupamos por complementar a la educación el aspecto de nutrición, el aspecto de salud preventiva, porque ¿cuánto le costaría al Estado prevenir desde la primera infancia
a que soportar el peso gigante en servicios de salud u otros servicios más adelante. Por eso es que nosotros trabajaremos de manera integral, articulando salud, educación, y el MIDIS debe acompañar a este proceso. Por eso nosotros creemos que es importante desterrar una cultura que se ha institucionalizado en la educación peruana. Me refiero al memorismo, a la metodología con el cual se viene impartiendo la educación desde inicial, secundaria y hasta incluso en algunas universidades todavía persisten profesores que inducen o están formados hacia el memorismo, cuando eso estanca cualquier posibilidad de crecimiento hacia lo que queremos, la innovación. El memorismo, como metodología, nosotros proponemos una metodología activa en el cual desde la primera infancia los niños empiecen a descubrir a través de preguntas básicas, de los cuestionamientos básicos, porque ya sabemos que el Banco Mundial, sus estudios nos están diciendo que los grandes problemas en el mercado de trabajo, porque es ahí donde van a ir nuestros alumnos, están enfrentando un problema muy serio de debilidades en habilidades blandas, en otro tipo de habilidades que a veces las currículas no complementan. En ese sentido, nosotros creemos que desde la primera infancia se puede, digamos, identificar todo el potencial de nuestro mejor recurso del país. Por eso es que nosotros planteamos que desde el nivel inicial hasta la secundaria podamos contar con una base de datos, con un sistema de información, de calificaciones. Eso nos va a permitir minimizar los riesgos de decisión de los estudiantes. Entonces, ahora sí empezamos con los comentarios de nuestros especialistas. Le cedo la palabra por 4 minutos a Ricardo Cuenca. Muy buenos días, muchas gracias. Quiero empezar diciendo que tenemos todos que felicitarnos porque la educación es materia de función pública y eso es bueno para el país y bueno para todos nosotros. Son 3 comentarios con algunas preguntas generales para el panel de representantes de los partidos. Ha habido una mención permanente a la necesidad de intersectorialidad, es decir, de reunir educación, salud y nutrición, que parece ser una verdad velada hace mucho tiempo y que la investigación, los especialistas sostienen. Sin embargo, la primera pregunta concreta es ¿cómo es posible hacer eso con la arquitectura institucional que tiene el Estado? ¿Y qué cambios se requerirían para hacerlo? Porque a todas luces, a la manera como está esta arquitectura, no se hace necesario. Se hace necesario, un cambio. Un segundo tema tiene que ver con también una recurrencia respecto al famoso 6% del PBI, que se ha vuelto el fetiche más importante de los educadores en el Perú, no necesariamente en América Latina, donde se han hecho estudios cada vez más serios para saber cuánto efectivamente se necesita para mejorar la educación. Sin embargo, más allá de tener más dinero, la pregunta es qué otros mecanismos se requieren o se necesitan para poder hacer mejor uso de ese dinero. No solo se necesita incrementos, sino se necesita poder utilizarlo de mejor manera. Y allí hay otra segunda pregunta, y es qué arreglo se tiene que hacer también en el aparato del Estado para que, por ejemplo, se flexibilicen algunos procesos con el Ministerio de Economía y Finanzas o también flexibilicen algunos propios temas en el sector educativo para poder gastar mejor ese dinero. Cómo se distribuye ese dinero es otro punto fundamental. Lo tercero es que también ha sido mencionado por más de uno, es que todos hemos entrado en una suerte de necesidad de ir midiéndonos permanentemente cómo vamos. Y ha llegado a poder identificarse, y así lo dicen los estudios, algunos problemas respecto de pensar o confundir que las evaluaciones son la reforma. Y dejar de lado que las evaluaciones son solo un mecanismo para poder obtener la información. ¿Qué significa en ese sentido tener, por ejemplo, evaluaciones todos los años censales a niños de segundo grado y niñas de segundo grado y no mirar cómo funciona el sistema? Evaluaciones que tienen que ver con procesos censales y no muestrales y en más grados. ¿Qué propuestas tienen en ese sentido? Y un cuarto y último punto general tiene que ver con que todos nos hemos ido acostumbrando a exigir a los planos de gobierno que se parezcan planes estratégicos.
es decir, a que tengan indicadores, que tengan metas, que tengan cronogramas, que tengan presupuesto, y eso es importante, y la pregunta es si eso es suficiente. Además de tener un plan estratégico, ¿dónde está la orientación política de la educación en cada una de sus propuestas? Es decir, cómo abordamos desde un enfoque político el problema educativo. Ahí, Juan. Muchas gracias. Palabra a Fabiola León. Muy buenos días a todos. Realmente también muy grato poder estar acá hablando de un tema tan importante como la educación. Creo que no es misterio para nadie que en lo que respecta a la educación universitaria, si bien en los últimos años hemos transitado de una universidad con poco acceso a una universidad con un mayor acceso a la educación, todavía tenemos serios problemas en cuanto a la calidad de la educación universitaria y en cuanto al acceso de los sectores más pobres. Pero hemos avanzado también en algunos aspectos en la estructuración de lo que es el mundo universitario con la reforma universitaria que hemos estado viviendo en los últimos 1 o 2 años. Ya tenemos, como ustedes saben, algunos aspectos que regulan la educación universitaria, algunos aspectos que permiten acreditar la calidad todavía muy en sus inicios. Un observatorio, muchos de los expositores han planteado la importancia de los observatorios y algunos programas para promover la inclusión al mundo universitario. Sin embargo, eso no necesariamente nos plantea que ya tenemos un sistema, que ya tenemos docentes de calidad que nos pueden impartir grados, especializaciones de calidad, y quisiera algunas respuestas un poco más concretas al respecto. Por ejemplo, ¿van a continuar la reforma universitaria en esos 4 pilares que hoy se han iniciado? Tenemos un problema con el docente universitario a 2 niveles. Uno es docente universitario todavía no capacitado como deberíamos tenerlo, y eso tiene que ver también con una propuesta que en algunos de los partidos existe, que es la carrera del docente. Necesitamos, no tenemos hoy en día para 140 universidades todos los docentes con las calificaciones adecuadas, pero además el tema de la investigación ha sido muy descuidado en los últimos 30 años en el país. En algunos de los partidos se plantean, por ejemplo, un Ministerio de Desarrollo Científico-Tecnológico. En otros, desarrollo de la investigación, pero no está tan claro cómo va a estar vinculada la investigación, por ejemplo, al CONCITEC. Tampoco está tan claro si es que la decisión de los partidos sería tener universidades de investigación o no. Sabemos que en el mundo universitario nacional tenemos, así como en la educación básica regular, problemas de presencia internacional muy importantes, ¿no? Comparados tan solo con Brasil, no tenemos ninguna universidad entre las 100 mejores universidades. Brasil tiene entre las 500, tiene 6. En cuanto a la producción científica, Brasil produce 40.000 artículos científicos en 5 años. En el Perú se produce no más de 1.000. Y entonces la investigación debe también plantearse en las universidades, en vínculo con los institutos y con el Consejo Nacional de Ciencias y el Ministerio de la Producción, que hoy en día está favoreciendo mucho la vinculación de la universidad con el sector privado. No han explicado, seguramente por la premura del tiempo, pero cómo va a ser ese vínculo y cómo se van a plantear las universidades de investigación. Queremos que en el Perú existan un mínimo de universidades de investigación. Hoy en día, de 140 universidades, tal vez contamos con una mano las universidades de investigación, y sabemos que los países que producen, que están produciendo y a la vanguardia del conocimiento, tienen universidades de investigación. Gracias, muchas gracias.
Al terminar este bloque, digamos, esta primera etapa con los 6 partidos políticos aquí presentes, nosotros habremos usado 73 minutos para el debate. Vamos a la segunda ronda. Les ruego a los señores expositores de los partidos políticos tomar en consideración las interrogantes y los comentarios de los señores especialistas. Voy a ceder por espacio de 3 minutos la palabra a Daniel Mora de Todos por el Perú. El tiempo es bastante corto, pero lo que puedo decir sí, que la calidad en la educación peruana está ausente totalmente. Que nosotros deseamos convertir al Perú en una sociedad del conocimiento. Eso es fundamental. Para ello, debemos aplicar el artículo 16 de la Constitución, donde dice el Estado garantiza la calidad de educación. Y nosotros tenemos que garantizar la calidad de educación en todos los niveles educativos. En la educación básica regular, en la educación superior, sea universitaria y ahora mal llamada la educación no universitaria de institutos. Debemos revalorar la carrera docente, es obvio, y debemos priorizar la gestión educativa. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, ¿qué es lo que se ha visto? Que el año pasado se ha gastado un promedio del 60% de los presupuestos asignados y decimos que se le da poco dinero a la universidad. Solamente mencionar que la Universidad de San Marcos recibe casi 1.000 millones al año, más de lo que recibe, por decirle, el gobierno de la Municipalidad de Lima. Debemos priorizar la gestión entonces, la infraestructura educativa, nuevos métodos de construcción. No es posible que tengamos un déficit de 60.000 millones para la construcción de infraestructura educativa o renovación de infraestructura educativa y empleemos los mismos métodos. Nosotros queremos que se pueden hacer nuevos métodos modulares, por ejemplo, de fabricación rápida y de acuerdo a cada región. No es posible que cada colegio tenga que hacer un expediente técnico y buscar una serie de trabas burocráticas para que se realice un colegio. Un año se demora en trámites, cuando es tan sencillo hacer un colegio. Y hay métodos que se conocen, nuevos constructivos, que en 60 días puedes traer un colegio y con garantía de 100 años, con el mejor confort y al 60% menos de lo que cuesta con infraestructura normal. Porque si vamos a ver que el ministerio gaste 3.000 millones de soles al año en infraestructura, pues tardará 20, 30 años para terminar con satisfacer la infraestructura. Articular la ley de deporte con la educación básica regular y la ley universitaria. Priorizar las ciencias en la educación básica regular. Nuestra educación es básicamente humanística y por eso no hemos podido desarrollar con eficiencia la ciencia y la tecnología y la innovación. Auditoría de grados y títulos durante los últimos 15 años, que se haga la SUNEDU, comience a auditar todos estos títulos bambas que han salido. Hacer universidades e institutos pertinentes, es decir, que las carreras que dicten los institutos sean adecuadas a la realidad del país y no tengamos institutos que dan secretariado en una zona inmersa en la selva, por ejemplo, cuando se requieren otras especialidades. Ahí me quedo. Suma de esfuerzos. Bien. Sí, y efectivamente, tenemos que trabajar todos en conjunto para mejorar la educación. No solamente los sectores, que ya es un reto, como decía Ricardo, tenemos que sumar el esfuerzo de educación, salud y todos los demás sectores, pero el reto es más grande, porque la educación es una responsabilidad no solamente del Ministerio, del Gobierno Nacional, también es una responsabilidad de los gobiernos regionales y de los municipios. Entonces no solamente es intersectorial, sino es interniveles de gobierno. Entonces, solo vamos a lograr los objetivos cuando articulemos a todos los sectores involucrados en educación. Pero se puede hacer, sí se puede hacer, y hay ejemplos de buenos resultados.
que debemos mejorar el gasto, obviamente hay que buscar la eficiencia, pero lo que queda claro que actualmente el presupuesto de la educación es bajo. Entonces tenemos que aumentar el gasto y mejorar la eficiencia. Actualmente ya el presupuesto del sector educación, el año 2016, está por el orden de los 25.000 millones de soles, pero no es suficiente. Si consideramos la cantidad de alumnos, la cantidad de establecimientos educativos y la cantidad de profesores. Es decir, necesitamos por lo menos llegar a un presupuesto de 40.000 millones al año. ¿Eso lo podemos hacer de un año a otro? No, o sea, tenemos que ser realistas y por eso proponemos de manera responsable llegar a ese presupuesto en 4 años, ¿no? Luego, ¿las evaluaciones son el objetivo? No. Nosotros, la evaluación es solamente un apoyo que te indica qué debemos hacer para seguir mejorando. Pero si no evaluamos, ¿cómo podemos saber dónde mejoramos? O sea, se tiene que evaluar. No es suficiente con la evaluación esa a niños de segundo grado. Tiene que ser una evaluación mucho más integral y para eso hay que seguir trabajando. Pero no podemos dejar de tomar como referencia las evaluaciones que ya tiene el Ministerio de Educación para mejorar. ¿Reforma universitaria? Claro que sí. Es un esfuerzo de mejorar la educación universitaria, porque no puede ser que vemos el ranking de las 100 mejores universidades del mundo, no hay una universidad peruana. Bueno, ampliemos, a las 500 universidades no hay una universidad pública peruana. Tenemos que llegar a las 1.000 universidades para que recién comiencen a sacar la cabeza a una universidad. Con ese nivel de educación universitaria no podemos realmente lograr la investigación, el desarrollo que todos queremos. En consecuencia, la educación es amplia y es tan importante la educación del niño que recién se está gestando en el vientre materno, del niño que entra a la educación básica, en inicial, primaria y secundaria, la técnica superior y la educación superior universitaria. Hay que hacer un enfoque integral para mejorar y creo que sí se puede hacerlo si es que todos tenemos voluntad y liderazgo para poner la educación en primer lugar. Muchas gracias. Cedo la palabra por 3 minutos a Durga Ramírez del Partido Orden. Muchísimas gracias. Yo empecé diciendo que hay que tener en cuenta que la sociedad, para que la sociedad busque bienestar y equidad, en justicia y libertad, ojo, eso es importante, y donde está el respeto a la dignidad humana, se requiere una educación netamente, diríamos pues que parta de la investigación. ¿Qué cosa es la investigación? Es indagar, ¿no? Indagas, observas. Permanentemente uno está investigando. No solamente es hacer libros, la investigación es saber en cada momento que vamos. Por ejemplo, hoy día yo aprendí mucho porque he estado observando, porque estoy investigando qué es lo que se estaba realizando. Nosotros no tenemos ese concepto de la investigación. Hemos dicho que sí hay que trabajar ligados con ese criterio intersectorial, porque a la educación hay que mirarlo en forma dinámica. Los sectores, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esta agricultura, ¿qué necesita? Gente calificada para hacer bien lo que tiene que hacer. Por tanto, todos los ministerios se pueden trabajar trabajando como una dinámica de grupo. Necesariamente se tiene que decir qué requiere. No se puede enseñar al margen de la realidad y de las necesidades que se tiene en la sociedad. Eso no lo miramos. La situación está permanente, te lo estamos viendo, pero no somos capaces porque estamos viendo a un profesor que repita teorías y que no mira la realidad y decir, oiga, esta teoría ¿para qué me sirve? ¿Cómo está mi realidad y qué es lo que tengo que enseñar a esa persona para saber hacer? Ese es el problema que tenemos que ver y es importante ese trabajo. También es importante tener en cuenta el PBI, el 6%, es una miseria. Necesariamente a ese profesor tenemos que hacer, ese profesor que enseña en todos los niveles, ese profesor requiere que se le pague bien, porque si no aparece un saltamontes que va de un lugar a otro buscando trabajar y no tiene tiempo para investigar, para preparar, porque no se puede preparar una clase si no se investiga. Necesitamos investigar qué cosas, cómo actualiza, cómo va a buscar a los alumnos cuando no tiene tiempo. Entonces es importante invertir y no se puede pagar pues a gente que asuma altos cargos y se le paga mucho cuando hay que hacer al quien está produciendo, porque necesitamos esa gente capaz, ¿no? Que se tiene que trabajar. Necesitamos además, eso es lo que hablamos de las evaluaciones, crear mecanismos importantes. La evaluación hay que entender en forma integral y permanente. No es calificar cuánto tú aprendiste de memoria, sino cuánto tú has aprendido para hacer y para hacer. Porque cuando haces para aprender, yo aprendo para hacer. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, una cuestión de literatura? ¿Para qué me sirve esto?
¿Me va a ayudar algo? Entonces le voy a dar una utilidad y por tanto voy formando mi personalidad. Otra cosa importante que hay que ver en el mundo, lo que dice en el mundo de la universidad. La universidad no puede estar pues ligado, ¿qué forma la universidad? Profesionales. ¿Para qué forma esos profesionales cuando no se está enseñando a investigar? Hay que ligar con la empresa y otras cosas. Muchísimas gracias. Pero desgraciadamente... Sí. La palabra a Pedro Falcón por 3 minutos del Partido Humanista. Tratando de aglutinar las inquietudes de los señores panelistas en uno solo, yo creo que esto radica todo en lo, sistematizamos en lo que es calidad educativa. El Partido Humanista consagramos la solidaridad y la cooperación entre las bases como tejido social, la interacción entre individuos y grupos de individuos. Y si al Partido Humanista se le da de escoger qué estrategia usar, tenga usted la seguridad que se escogerá aquella que sea compatible con la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos. De tal manera, cuando hablamos de esto como calidad educativa, ¿qué hacer con el 6%? ¿Por qué tanto el 6%? Y con si no nos dan esos 6%, ¿qué hacer? Sencillamente, concreto. Los colegios tienen un plan de estudio. Las direcciones regionales, las UGEL, deben participar, darle vida, darle sostenimiento a los COPARES, a los consejos participativos regionales, donde están integradas todas las autoridades, los COPALES, donde están integradas todas las autoridades de la región, en este caso de la provincia, y los CONEI, que son la base fundamental de la institución. Cuando yo hablo de plan de estudio, tenemos el plan de estudio, pero ¿qué sucede? El artículo 65 de la Ley General de Educación establece unas prioridades, establece primera instancia de gestión, la institución educativa, la UGEL, la DREI, el Ministerio de Educación. Pero ¿qué nos da en la realidad? Que cuando la institución educativa que conoce sus necesidades, necesariamente tiene que pasar por un visto bueno de la UGEL, por la DREI, y se pierde el sentido. ¿Se imaginan ustedes? Hace poco tiempo atrás, un gobierno dio la ley que dijo que los colegios van a tener, cada colegio su psicólogo, ¿sí? Psicólogos. Y fuimos al colegio de psicólogos, hay a nivel nacional creo que 14.000 o 16.000 psicólogos. Y colegios a nivel nacional son más de 62.000 estatales. De tal manera, ¿qué sugerimos? Que en este plan de estudio, que se le pueda dar la capacidad, si tenemos, por ejemplo, 50 aulas, autorracionalizar sin perder nuestro cuadro de situación personal y sacar, porque los profesores están capacitados en tutoría, y sacar estos mismos profesores, si cerramos 5 aulas, 35 horas por si es secundaria y 30 horas si es primaria o inicial, tenga usted la seguridad que vamos a poder, en 5 aulas estamos hablando de un promedio de 5 a 6 profesores, y a estos profesores tenemos el colegio, el ADREI o el UGEL o el gobierno regional, capacitarnos lo que necesitamos, reinvirtiendo solamente nuestro capital humano sin necesidad de esperar tanto, porque si nosotros vamos a esperar, no podemos nosotros dejar de hacer, los maestros, no podemos dejar de hacer, porque las autoridades de turno, solamente en épocas electorales, proponemos y decimos, educación es la tarea fundamental, la educación, y llegamos acá, quien lleguemos, que esto sea un compromiso, quien llegue, sumemos, quien llegue, articule. Cuando nos hablan de evaluación, la evaluación es importante, pero ¿qué hacer con esa evaluación? Tenemos una cultura de no escribir nuestras experiencias, tenemos la cultura que quien llega al gobierno quiere inventar y quiere hacer un nuevo camino. Alguien decía por ahí, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, pero nos ayuda a salir adelante. Muchas gracias. Cedo por 3 minutos la palabra a Teresa Tobar del Frente Amplio. Bueno, respecto del 6%, creo que sí, es un consenso, y eso es bueno, ¿no? Pero es un consenso que tiene que dejar de ser discursivo y tiene que tener más bases de realismo también, ¿no? En el Frente Amplio hemos dicho de dónde sacamos, cómo lo hacemos. No estamos solamente mandando una alegoría, una utopía. Nosotros pensamos que ya se ha empezado a hacer, ¿no? Con este esfuerzo de pasar del 3% a acercarnos al 4%, lo que significó la ruptura de un tabú, de que no se podía aumentar. Sí se puede aumentar cuando hay voluntad. Pensamos que sí es posible entonces seguir aumentando a este ritmo el incremento del PBI, por supuesto, de la mano de una buena gestión, y sacar además recursos adicionales de la reforma tributaria con justicia fiscal, y canalizando fondos que se recuperen de la corrupción hacia educación, si es que realmente la educación es una prioridad, ¿no? Y por supuesto con redistribución, ¿no? No puede ser que las escuelas rurales, las zonas andinas y amazónicas tengan menos inversión como ahora ocurre que las zonas urbanas. Tenemos que
repartir mejor la torta y dar la oportunidad a las regiones, como ya lo han venido haciendo, de demostrar que pueden gestionar incluso mejor a veces que el Ministerio Central, porque hay regiones que han tenido un mejor nivel de ejecución. Entonces, respecto a eso, creo que es importante seguir avanzando. La otra pregunta, digamos, de Fabiola León, respecto de la ley universitaria y la situación de las universidades. En el Frente Amplio planteamos que la educación superior no puede seguir siendo una estafa, porque ahora en la gran mayoría, en una gran parte de la educación superior, sobre todo privada, la educación es una estafa. Son títulos bámbara, títulos que no valen, etcétera, y nosotros queremos que 1,5 millones de jóvenes accedan a una educación superior, en su mayor parte una educación superior pública, de calidad, con títulos realmente devaluados, porque nuestro pueblo apuesta por la educación, pero no quiere una educación bamba, porque esa educación bamba no le va a conseguir trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a fortalecer los organismos encargados de velar por la calidad de educación, mejorando aquella normativa que sea necesaria, y vamos a invertir fuertemente en educación superior pública, tanto en la técnica como en la universitaria, no universitaria, así sean, ¿no? Y caminando hacia un solo sistema, y dando impulso no solo a la ciencia y a la innovación, sino también al arte. Si nosotros reivindicamos la cultura y el arte, creemos que no podemos salir de una situación de inseguridad ciudadana, de falta de ética, de falta moral, sino reivindicamos la apuesta por una utopía de sociedad, y esto solamente puede ir de la mano con una educación, de la mano con el arte. Y esta educación, ambas vinculadas a las aspiraciones de los pueblos y el desarrollo productivo de las comunidades. Gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra por 3 minutos al señor Ángel Meneses, del Partido Progresando Perú. Bien, 3 aspectos. Primero, el tema de la intersectorialidad, creo que sí es posible si es que nos proponemos, por ejemplo, elaborar un plan multianual asociado a metas, presupuestos y fuentes de financiamiento. Dentro de las fuentes de financiamiento es importante que, si queremos poner la prioridad en educación, también hay que pensar en mecanismos ágiles y sencillos que pueden fortalecer. Uno de los caminos es todos los fondos recaudados por corrupción tienen que entrar directamente a este fondo de la educación. También estamos evaluando mecanismos en los cuales incluso se pueden grabar un dólar a los boletos nacionales e internacionales, y conseguimos fondos sustantivos para promover específicamente la investigación desde el primer nivel. Segundo, el tema de la evaluación. A veces tenemos la idea de que es costosa una evaluación. Hoy en día, menos mal que la tecnología nos permite abaratar ciertos procesos. Nosotros estamos planteando un gobierno electrónico, una plataforma electrónica en la cual todos los colegios cuenten, y todas las evaluaciones a principio de año y a fin de año automáticamente son sistematizadas. Y de todo el país, a través de esta propuesta de e-gobierno, nosotros tenemos ese componente en educación, de que podemos abaratar los costos para poder saber y que los estudiantes puedan tener un reporte cada fin de año, decir cuál es su desenvolvimiento, porque eso va a mejorar su calidad de elección. Y entonces por ahí nosotros creemos que sí es factible. Pero esto no termina de complementar todo lo que queremos alcanzar, porque hay que ver la infraestructura, los laboratorios. Y en ese sentido, sí creemos que en el Perú existen muy buenos profesores desde nivel inicial, secundaria, institutos y universidades. Son pocos, pero son, como decía Vallejo. Pero con ellos tenemos que partir. Y por eso nosotros estamos evaluando la posibilidad de darle un apalancamiento con el sector privado, con Concitec, y a través de estos fondos de startups, para articular la empresa con la universidad. A través, estamos evaluando la posibilidad de que puede ser la UNI, el MIT de Sudamérica, en el cual podemos interactuar a través de interacciones con el mundo y poder tener un verdadero campus de investigación e innovación tecnológica que le resuelva los problemas al sector productivo. Tenemos que pensar en esas alternativas, que no siempre vamos a ser un país minero. 2050, 2060, este recurso ya no va a ser la prioridad. O sea, hay que investigar en esos sectores. Entonces, por ahí yo creo que existe un piso suficiente, porque hay muy buenos esfuerzos de buenos profesores, buenas entidades, pero aunque escasos, pero lo son. Y termino con lo otro, que nosotros pensamos que el progreso económico no puede estar de espalda del arte,
de la cultura y el deporte en educación. Gracias. Ha terminado esta segunda ronda y ahora cedo la palabra a Ricardo Cuenca para sus comentarios por 3 minutos. Gracias. Sí, algunas preguntas todavía han quedado sin responder, probablemente con el avance de la campaña podrán atender algunos de los temas que hemos planteado, tanto Fabiola como yo. En todo caso, 2 preguntas más concretas, voy a tratar de seguir con estas ideas de hacer más concreto. Es verdad que se necesita reforzar la carrera docente, es otra de las máximas en educación, saber que sin docentes no hay posibilidad de cambio alguno. Y la pregunta es, se ha venido implementando por lo menos 2 decisiones de política en ese gobierno que tienen directamente que ver con el fortalecimiento del magisterio. Una de ellas tiene que ver con los bonos a incentivos al desempeño, es decir, reciben un poco más de dinero aquellos docentes cuyos, entre otras cosas, estudiantes logren mejores resultados en las pruebas. ¿Cómo evalúan eso y qué puntos a favor o en contra le encuentran a ello? Y lo segundo tiene que ver con los colegios de alto rendimiento. Los colegios de alto rendimiento tienen un régimen especial en los cuales los profesores no solo ganan más que los profesores de la carrera magisterial, sino que son contratados, evaluados, reclutados de una manera distinta por fuera de la carrera. Es posible certificar, fortalecer una carrera magisterial en ese sentido. ¿Qué opinan de aquellos colegios que más bien son la exclusión del sistema, teniendo algunos asuntos particulares? El otro tema al que quería hacer referencia tiene que ver con las desigualdades que existen en el país. Ya lo mencionaban algunos de ustedes, no solo entre las zonas rurales y urbanas, sino también, por ejemplo, entre la oferta pública y privada. A diferencia de lo que pasó hace años con la masificación de la educación privada, como en todo proceso de masificación, la calidad empieza a perder algunos puntos. Y por ejemplo, en Lima Metropolitana, en los distritos más pobres, la educación pública obtiene mejores resultados que la educación privada. ¿Qué hacer entonces con las formas para poder regular esta calidad, sabiendo que si en la básica empiezan ya con problemas, en Lima alrededor del 70% de los niños y niñas están en la oferta privada? ¿Qué hacer con estas diferencias o desigualdades que pueden haber entre la oferta pública y privada en la educación básica? Gracias. Le cedo la palabra por 3 minutos a Fabiola León Velarde. Muchas gracias por sus respuestas, que en términos generales indican que en todos los partidos que ahora y los representantes que nos acompañan van a apostar por la calidad. El acceso lo tengo menos claro, tal vez en el mundo universitario, pero tal vez sí podrían concretar un poco más cómo insertamos estos conceptos de calidad, acceso en el tema de la reforma universitaria, y también si podrían dar una respuesta un poco más clara con respecto a la reforma. ¿Por qué siento que es esto necesario? Porque finalmente estamos conversando en el Perú hace ya más de un año sobre la necesidad de una cierta regulación versus autonomía, y allí también me gustaría una respuesta. Han ustedes expresado la necesidad de trabajar los temas de ciencias, algunos, arte, cultura, humanidades. ¿Qué quiere decir la autonomía allí? O sea, ¿cómo se entiende la autonomía? Porque se ha discutido mucho el tema, ¿cómo la entienden la autonomía universitaria? Y cómo se liga esto al tema de la regulación. O sea, me gustaría escuchar en cuanto a la reforma que ya se está dando, cuál es su posición. Lo mismo en cuanto a la acreditación, que tiene que ver con la calidad, y a los programas ya de inclusión. Respuestas, si pueden ser concretas, como qué va a ocurrir con los programas actuales, como Beca 18, como Crédito 18, con diferentes formas, por supuesto, y estilos. Pero esos programas que no los hemos tenido en el Perú y que han permitido
la inclusión de muchos estudiantes universitarios, el concepto de crédito, por ejemplo, en algunos de los partidos plantean la universalidad del ingreso a la universidad. ¿Es esto posible? El crédito se va a instalar en el Perú, el crédito universitario, ¿para quiénes? Respuestas un poquito más concretas, como el investigador. En el Perú, el investigador universitario es ese señor que hoy no existe, porque si un profesor debe dictar 40 horas, no sé en qué momento va a hacer investigación si no hay planteamientos concretos. Yo sé que 3 minutos es muy corto, pero un esfuerzo. 1 minuto. Uy. Muchas gracias. Sí, esta es la parte más difícil porque los participantes van a tener una exposición de 1 minuto, ya no diríamos una exposición telegráfica, sino a tono con la modernidad, digamos, en tiempo de Twitter. Le cedo la palabra a Daniel Mora de Todos por el Perú por 1 minuto. Ya, ahora sí. Bueno, el gran cambio pues es la cultura, generar una cultura de calidad en el país, lograr una educación de alta calidad en todos los niveles. Y esto es difícil. El docente en este papel, en este tema juega el rol fundamental, tanto en lo académico como en la investigación. Y en la investigación, ¿cuál es el problema? Que no hay docentes calificados en las universidades para investigación. No saben investigar. Ha sobrado 1.645 millones de soles que no se han utilizado en los últimos 6 años. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben diseñar una investigación. Tenemos que formar más profesores. ¿Qué recomendamos nosotros? Formar un fondo para calificación docente, para hacer maestrías, doctorados, para investigación, con los fondos no utilizados, por ejemplo, de la investigación por las regiones. Hay una universidad, la UNSAD del Cusco, tiene 230 millones guardados de investigación que no ha hecho. Entonces eso es fundamental. Igualmente, Gracias. terminó. Gracias. Sí. ¿Esta es la última intervención? Sí. A Martín Vizcarra por 1 minuto de Partido Todos por el Peruanos por el Cambio. Bien, en 1 minuto solamente uno puede desarrollar conceptos. Hemos recibido 6 preguntas, cada uno necesitaría por lo menos un par de minutos para responder, ¿no? Sin embargo, yo los invito a todos a acceder al plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, donde ahí todos esos temas sí están tocados y desarrollados. Hay un esfuerzo no solamente retórico, sino de verdad para atender los problemas de la educación. Y para ello tenemos que lograr, quizás pienso yo, al ver de que hay casi coincidencia en los conceptos básicos de la educación de todos los partidos, ¿por qué no hacemos un esfuerzo, todos los partidos que participan en estas elecciones, de definir cuáles son los 10 temas fundamentales para mejorar la educación del Perú en todos los niveles? Y los suscribimos y nos comprometemos a respetarlo, para que después no vaya a ser de que todas estas palabras tan bonitas queden en nada. Yo pienso que eso creo que debería ser la conclusión de este evento. Gracias. Muchas gracias. 1 minuto para Durga Ramírez de Orden. Para Orden, la educación es el motor del desarrollo de un país. Entonces hay que buscamos la calidad educativa y están en los 3 niveles que he expuesto. En el nivel básico, en el nivel de la instrucción y en el nivel de la investigación. Justamente con todo lo que hemos dicho, es lo que vamos a hacer. Y están bien programadas, también invitamos que lo vean en el plan de gobierno y está especificado en eso. Más que todo en la educación de instrucción, primaria, secundaria, y ahí también hay que ver la tecnológica. No puede ser que un alumno 10 años que invierta su vida, 10 años no sepa hacer nada, va a la universidad sin saber hacer nada. Y los padres siguen todavía apoyándose. Entonces nosotros estamos haciendo un buen diseño. En relación a la reforma educativa, de hecho, en la universidad, soy profesor universitario y sé que hay una serie de problemas que hay que resolver. El problema, por ejemplo, de los 70 años. No puede ser que a un profesor lo anule a los 70 años. Cuando él ha tenido tanta experiencia, es distinto la educación, el problema del hombre en esa la educación, lo que tenemos que ver. Muchas gracias. Es una desgracia. Le cedo por 1 minuto a Pedro Falcón del Partido Humanista. Bueno, sí, para concretizar de todo esto. Es verdad, yo hablé hace poco el artículo 65 que le dé las autonomías como primera instancia, y el Colegio Mayor o el anterior Colegio del Presidente de la República nos da la razón.
en el sentido que se necesita invertir en educación, porque ahí en estos colegios de alto rendimiento están poniendo especialistas en letras, en ciencias, psicólogos, auxiliares, administradores. Eso es lo concreto. Pero hay que tener en cuenta una cosita, que no va a suceder lo que ya no sucedió hace tiempo. Hoy día queremos volver a la jornada completa de hace años atrás. ¿Por qué? El sistema rebalsó, la sobrepoblación rebalsó, la infraestructura y el gobierno dobló en 2 turnos. Ahora, ¿qué nos están haciendo? Con esto de la inclusión, sin no ser inclusivo, ¿qué nos dicen? Todo colegio debe dejar vacantes para la inclusión. Lo que le corresponde al Estado es hacer colegios regionales para esto de la inclusión. Gracias. De tal manera que... Muchas gracias. Le doy la palabra por 1 minuto a Teresa Tobar del Frente Amplio. Primero pedimos otro foro, porque las preguntas son muy interesantes y no es posible responderlas. Segundo, una sola cosa. Los programas complementarios, los programas tipo sociales, tipo Beca 18, deben ser complementarios. De ninguna manera pueden sustituir las políticas universales de educación pública, porque precisamente Beca 18 beneficia a cerca de 45.000 estudiantes y tenemos 8 millones de estudiantes en el país. ¿Qué pasa con el resto? ¿No? 8 millones de jóvenes, ¿no? Entonces, esa es la idea central que quiero decir, porque la orientación de las políticas educativas no significa dejar al sector privado la solución de los problemas de la calidad y dar unos cuantos beneficios sociales a algunos jóvenes, sino fundamentalmente afirmar políticas de Estado de discriminación, de afirmación positiva de la educación pública en todos los niveles del sistema. Gracias. Bien, y finalmente a Ángel Meneses de Progresando Perú. A ver, sí estoy de acuerdo en el sistema de incentivos o bonos por desempeño, e más, incorporaría el tema de la ruralidad para poder garantizar, o no se puede considerar que una educación de una comunidad axénica, una comunidad altoandina con la de Lima, hay que ver esos mecanismos compensatorios. 2, respecto a la regulación, creo que la regulación es importante porque puede ayudar a señalizar el mercado. Y eso es importante porque los observatorios pueden ser esa plataforma para estudiar la adecuación ocupacional de ciertas carreras y en el tiempo ir cribando para que queden las carreras más competitivas o las que demanda nuestro sistema productivo y ser eficiente. Beca 18 creo que debe transformarse en una plataforma más sólida como un banco de crédito nacional, que dé una cobertura de más larga data para el tema de innovación, tecnología y sobre todo los estudios de especialización de nuestros jóvenes peruanos. Muchas gracias. Bien, yo les propongo por los temas que han quedado sueltos que continuemos este debate en las páginas de La República y en los programas especializados de Latina, y yo creo que habrá espacio en las próximas semanas, no solo con los participantes de partidos, sino también con nuestros especialistas. Hemos consumido 73 minutos de este primer bloque. Vamos a hacer un intermedio de 5 minutos para que puedan ingresar los participantes del segundo bloque. Les agradezco mucho a Daniel Mora, Martín Vizcarra, Durga Ramírez, Pedro Falcón, Teresa Tobar y Ángel Meneses, y por supuesto también a Ricardo Cuenca y a Fabiola León Velarde.